fronteras que existen entre ellos y ese contraste, como decía, de ese drama frente a la fotografía, que lo que nos muestran son parejas felices dentro del psiquiátrico, más que nada. Y entonces encontraríamos, por esa parte, la felicidad dentro del drama, esas caras opuestas pero complementarias dentro del relato. De esta manera se va formando el tándem en el infarto del alma entre la literatura y la fotografía, entre el texto y la imagen, mostrando dos vertientes, dos caras de una misma realidad. Aunque ambas técnicas son complementarias, como decía, también se podrían interpretar por separado. De esta manera, ese relato desolador que decíamos, ¿no?, que cuenta el TIT, de la vida del manicomio que está relatando, aunque con algún episodio de ternura, como cuando los internos la reciben, ¿no?, como muestran ese recibimiento y ese agradecimiento tanto a Paz como a el TIT, o con las tremendas historias de amor entre ellos, pero las tremendas historias en todos los sentidos, tanto por ese amor infinito dentro de un lugar relegado del mundo en ese momento, como por lo duras que son algunas de ellas, ¿no? También hay lo tremendo. Asistimos al tiempo, al cambio constante de la focalización narradora según el relato. Como decía, pues se van intercalando diversos relatos dentro del relato principal del TIT, donde nos encontramos con diversas voces narrativas, pues como incluso grabaciones transcritas de pacientes donde cuentan sus sueños, la voz de una Juana la loca, y digo una Juana la loca porque así se le llama en el texto, incluso con ese determinante, ¿no? Que nunca se supo si estaba loca o no, porque fue al hospital con su padre y nunca más pudo salir. Nadie sabía si realmente tendría que estar allí. Y bueno, una serie de relatos en los que no voy a entrar ahora por falta de tiempo, pero que van dando aún más esas punzadas de lo dramático dentro de la parte narrativa, dentro de la parte literaria. Esos relatos tremendos que dialogan también con lo tremendo que es ese lugar y con lo tremendo de las relaciones que allí se dan, de todas aquellas que nunca más se iban a dar también, no solamente de aquellas que se dan, sino de que ellos mismos sabían que nunca más iban a ser visitados por nadie, que son las únicas relaciones que podrían tener eran aquellas que se forjasen dentro del hospital. Los asilados entonces se encuentran en la pareja, la única forma de amor a la que acceder en sus circunstancias, recluidos y aislados de cualquier otro contacto humano. Hemos dicho que podíamos tratar el texto y las fotografías por separado. El texto, como decíamos anteriormente, muestra esa tristeza de la que hablábamos, ¿no? Esa tristeza, atmósfera dramática del propio hospital de Putaendo, donde finalmente se puede encontrar el amor, pero un amor que en ocasiones también viene acompañado de tristezas, de uniones elaboradas desde la soledad, desde el dolor, no solamente desde el propio amor. Incluso en la parte final del infarto del alma podemos pensar en ese relato onírico donde la voz narrativa se lamenta de su amado tan cansado y dice, pero ¿y ella? Ella tan cansada también de su amado, diría yo. El texto entonces va desde la tristeza, desde la desolación, desde el drama, a una posible esperanza en algún momento, a la posible redención que incluso la chica del relato incorporado dentro del infarto del alma, llamado homónimamente el infarto del alma, donde ella se da cuenta que quizá ella deba ser su propio amor. Por otra parte, tenemos las fotografías, unas fotografías que muestran las parejas de enamorados, como señalábamos, a las que hay que añadir, ¿no?, un dato importante, que nos encontramos en los años 90 y que las parejas que se retratan son de todo tipo. Si aún en la actualidad podríamos tener problemas con algún, lamentablemente, no quisiéramos que fuese así, pero sabemos que existe aún ese hándicap, ¿no?, con algunas parejas del colectivo LGTBIQ+, ¿no?, perdón, si aún hoy en día, como decía, podríamos tener algún tipo de problema en la sociedad, imaginad en los años 90. Y sin embargo, esas fotografías muestran, como decía, toda una diversidad de parejas, parejas que se han conformado en el hospital y que pueden ser de cualquier ámbito. Esas parejas, todas ellas, se muestran con actitudes cercanas, con muestras de cariño, posando hacia la cámara de su tía Paz, que es como llamaban cariñosamente a Paz Errázuriz, que los visitaba de vez en cuando. Pero si nos paramos más detenidamente, ¿no?, a observar el relato fotográfico, nos encontramos con que ese relato de parejas felices, ¿no?, ese relato de la felicidad, que nos lleva de esa felicidad, desde el amor, desde la ternura, va a ir pasando a otro ámbito y va a ir pasando a la profunda desolación. Si la mayoría de las imágenes que nos muestran son esas parejas de las que hablábamos, también encontraremos cómo son las habitaciones, ya en los propios retratos de los fotografiados, ¿no? Pero finalmente
no solamente por esos retratos y por esos detalles, sino que se va a ir viendo al final del texto, en este caso del texto fotográfico, ¿no? Cómo es el urbanismo del lugar, cómo son las habitaciones y cómo es el propio hospital psiquiátrico donde se encuentran. La última imagen, no en vano, está elegida de una forma magistral, donde se ven en un gran angular los pasillos desconchados, donde se entreven, tirados por el suelo, figuras humanas, cuerpos maltrechos, solos, que nos llevan al dolor, que nos dan la punzada en el corazón. La progresión de las imágenes nos va llevando y acostumbrando a una nueva normalidad, hasta que en esas fotografías asistimos a esa institución, como decía, y esa gente tirada sola en el suelo, que nos hace pensar, ¿cómo estaría toda esta gente si no hubiese encontrado una forma de relacionarse dentro del hospital de Putaendo? La última imagen, como decía, quiebra el corazón y además podríamos ser cualquiera de nosotros. Sin embargo, señalábamos, y a pesar de que el texto y la fotografía se pueden analizar por separado, la obra se concibe como un todo en el que, como hemos indicado, aparecen los contrastes, pero también las diferentes versiones y visiones de la vida. ¿O acaso la vida no está llena de contrastes? La estructura de montaje y transmutación, que se realiza magistralmente por Paz y el TIT, y nos enfrenta y pone en crisis nuestras propias ideas sobre qué es la normalidad, si es que esto puede existir, qué es lo habitual, ¿no? Que en varios sentidos nos hace retarnos a pensar eso, qué es la normalidad, qué es lo habitual en el mundo. Manuel de Prada señala que montar es la acción de superponer o ensamblar cosas diferentes. Montar es armar algo con habilidad para que sirva a un fin. Y en este caso, Diamela el TIT y Baz Errázuriz lo que hacen es eso, darnos un fin. Nos llevan a través del texto y de las imágenes a una duplicidad en la forma de pensar, donde las personas protagonistas de la obra pueden haber sido vistas y eran vistas en aquel momento, tanto como sujetos como objetos a los que tratar. Eran para algunos, incluso para los propios médicos, se cuenta en el relato, eran simplemente cuerpos desolados a quienes tenían que dar tratamiento. La dura realidad impacta en los pensamientos y sigue poniendo en crisis valores sociales, donde en un principio para ser deseadas, incluso ahora, todas las personas nos van, o sea, desde la publicidad, desde los más media, ¿no? Desde los medios de masa, desde cualquier lugar al que atendamos, para ser deseadas en principio las personas deben cumplir con ciertas características físicas y psíquicas. El infarto del alma, sin embargo, rompe con estos cánones, nos enfrenta a otro tipo de realidad y nos muestra cómo el amor puede redimirnos, cómo el amor es medicina y cómo el amor puede ser la red, de ahí el infarto del alma como red del amor, cómo el amor, decía, puede ser la red donde salvarnos cuando pareciera que cayésemos al vacío. Con este final, ¿no? Lo que quiero mostrar es lo que también nos querían mostrar, creo que nos querían mostrar Diamela del TIT y Baz Errázuriz con su relato, y es como a pesar de esa negación, porque era casi una negación, el marginar a estas personas en un hospital y impedirles las visitas, ¿no? Sin embargo, ellos encuentran la vía de escape para que eso pueda ser, en lugar de una tortura, un lugar donde poder existir dignamente, que es también lo que quieren mostrar Diamela del TIT y Errázuriz con sus relatos. Así que pensemos en eso, ¿no? Cómo romper con los cánones, cómo el amor nos puede redimir, cómo el amor puede ser una medicina, cómo puede ser una red donde salvarnos para siempre. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado la ponencia. Cualquier cosa, cualquier cuestión pueden preguntarla posteriormente. Y gracias de nuevo pues, a todos los que estáis hoy en la sala, tanto allá como virtualmente. Espero que nos veamos en otra ocasión presencialmente. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Isabel. Súper interesante. Y también, a pesar de la diferencia horaria, ¿no? Porque Isabel está desde España y está tan tarde, está conectada, así que, bueno, muy contentas de que estés aquí. Y ya que lo comentaste, vamos a dejar para el final, como en la sesión del martes, los comentarios, preguntas, en el chat o bueno, todo lo que se quiera comentar. Hacemos una apuesta general al final, ¿sí? Para no demorarnos tanto. Seguimos con el orden previsto, ¿sí? Ahora con el trabajo de Adriana Lamoso.
de la Universidad Nacional del Sur, la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Y su trabajo se titula Vías editoriales continentales en la trama de los ensayos de Ezequiel Martínez Estrada. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Lourdes por su presentación y a todos los participantes del simposio que están acompañándonos a la distancia, pero bien cerquita, a la gente que también lo escucha por YouTube. Y bueno, agradecimiento también a los organizadores de este evento masivo, difícil de coordinar desde la hibridez, ¿no?, presencial y virtual, pero con mucho agradecimiento por tener esta posibilidad de encontrarnos. Aprovecho entonces este momento de encuentro con los amigos y colegas integrantes de nuestro proyecto de investigación para compartirles algunas de los avances en materia de investigación que pude realizar en una estancia de investigación en México bajo la tutoría de la doctora Eliana Weinberg en la época prepandémica. Y aprovechando también la presencia de Lourdes, que ella hizo un recorrido muy interesante el día martes sobre las redes intelectuales en torno a Ezequiel en la década del 20 y del 30, muy exquisita ese recorrido, muy fructífero. Y bueno, engarza en algún punto en esas líneas de exploración, pero pega un saltito en términos temporales y se inserta en esa trama compleja. Entonces quiero compartir con ustedes lo que pude rastrear a partir de un trabajo realizado en el archivo del Fondo de Cultura Económica de México y bueno, dio lugar a una posterior investigación que forma parte de otro artículo que en este caso, dada el tiempo escaso que tenemos, quedará abierta para otra presentación. Bueno, voy a compartir algo porque ya lo practiqué como leído, entonces si lo comento por ahí van a quedar cosas sin ver. Los mecanismos entablados entre editores y escritores constituyen una dimensión de significativa relevancia en la programación, diseño y concreción de los proyectos culturales. En lo que respecta al ensayista argentino Ezequiel Martínez Estrada, el encuentro con la frondosa correspondencia que mantuvo con los directores sucesivos de la Casa Editorial Fondo de Cultura Económica de México, Daniel Cosío Villegas y Arnaldo Orfila Reinal, archivo con el que, repito, tuve la posibilidad de encontrarme en una estancia de investigación en la sede del Fondo de Cultura Económica en México, ha iluminado aspectos hasta hoy desconocidos relativos a las elecciones, decisiones y mediaciones inherentes a su amplia producción ensayística. Los resultados que esta investigación arrojaron ejercen un impacto resonante en las lecturas que la crítica ha ofrecido hasta el momento, entre las que nos incluimos humildemente dos servidoras, Lourdes y yo, dado que los hallazgos implican recolocar en las dinámicas de las empresas editoriales y en espacios culturales latinoamericanos con epicentro en México, la escritura de ensayos clave del nombrado escritor, como lo son Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, publicado en 1948, El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, publicado en 1951, y su Leopoldo Lugones, Retratos sin retocar, que tiene una edición póstuma en 1968, entre otros escritos que hoy no vamos a alcanzar a conversar. En función de lo dicho, este trabajo tiene como propósito reconstruir el itinerario de esos procesos, las demandas e imperativos que atravesaron el marco de las escrituras y publicaciones de Ezequiel, así como poner de relieve la importancia de las redes internacionales para el ejercicio de su labor y, en particular, evidenciar el lugar de centralidad que ocuparon significativas figuras de la cultura de México con quienes mantuvo una fraternal y vigorosa relación de amistad intelectual que se remonta a inicios de la década de los años 40, ¿no? Contrariamente a lo que hemos podido pensar a priori en nuestras investigaciones, ese cuerpo de texto se remonta a inicios de la década del 40. A ver, pegando un saltito, sigo con que en agosto de 1941, Daniel Cosío Villegas, fundador en 1934 y primer director del Fondo de Cultura Económica en México, invitó a Martínez Estrada a formar parte de un ambicioso proyecto editorial. Su participación consistiría en la escritura de 2 tomos, uno dedicado a Leopoldo Lugones y otro a José Hernández. Esta es una invitación de Cosío Villegas. Cosío visitó Buenos Aires ese mismo año, repito, 1934, y en esas circunstancias se relacionó personalmente con el ensayista, por lo que los vínculos entre estas dos figuras se remontan ya a la década del 30.
En cuanto a Hernando Elfila Reynal, segundo director del Fondo de Cultura Económica de México, pero primero de la filial argentina del fondo que se inauguró en 1945, en el número 33 de la revista Casa de las Américas, publicado en honor de Martínez Estrada post-mortem en 1965, se refirió al momento en el que conoció al ensayista. Fue con motivo de una conferencia que Ezequiel dictó en el Ateneo, en un Ateneo organizado por estudiantes del colegio secundario dependiente de la Universidad de La Plata en 1937. A partir de entonces entablaron una amistad entrañable que durará hasta los últimos días de vida del escritor, y eso está reportado en otra frondosa correspondencia que también tuve la suerte de explorar. En ese mismo año, 37, Orfila fundó la Universidad Popular Alejandro Korn en la ciudad mencionada en La Plata, y fue Martínez de Estrada quien colaboró con cursos, dictando conferencias, seminarios dictados a obreros y estudiantes, tarea que compartía con Pedro Enríquez Ureña, otro célebre intelectual que hemos mencionado en las exposiciones del martes. En lo que concierne entonces a ese proyecto editorial propiciado por Cosío Villegas, este editor incluyó el establecimiento de límites en cuanto a la elaboración y extensión de los manuscritos que respondían a pautas formales inherentes al proceso de edición. El proyecto también implicó responder a criterios definidos por la editorial en lo relativo a cuestiones temáticas que cada volumen debía contener. Entonces, veamos que lo que incluye Ezequiel en esos ensayos tiene que ver con demandas solicitadas expresamente por estas figuras, estos gestionadores, digamos, de la labor cultural. Por pedido de ellos, entonces, debía incluir vida y obra, es decir, un esquema biográfico, una descripción del medio y de la época, un relato de la obra, una apreciación sobre esta, y todo en un plazo estimado de 6 a 8 meses. La carta enviada al ensayista iba acompañada de un contrato que el escritor debía devolver con su firma. Hasta acá la cuestión formal. Reparamos en principio en la importancia que implica para el estudio de la producción ensayística global de Ezequiel Martínez Estrada descubrir que 3 de sus ensayos más significativos, que son los que ya mencioné, derivaron de exigencias propias de políticas editoriales internacionales, de peticiones externas propiciadas por dinámicas de la industria cultural, pero sobre todo por los intereses que en materia de cultura latinoamericana se promovieron desde el gran nodo que fue el Fondo de Cultura Económica con sede en México. En efecto, Cosío Villegas le comentó el gran proyecto que formaba parte de sus inquietudes, la publicación de una gran colección compuesta por 300 libros de obras originales americanas, de la que formaría parte la obra de Ezequiel con los 2 tomos señalados, ¿no? Inicialmente le pidieron uno sobre Lugones y otro sobre José Hernández, repito, ¿no? Como sabemos, la colección Tierra Firme, antecedente inmediato de la gran empresa cultural denominada Biblioteca Americana, sentó las bases para construir una red de escritores, especialistas y lectores que tuviera un alto impacto continental. La importancia de estas empresas ha sido ya estudiada por destacados especialistas, y volvemos a mencionar a Liliana Weinberg, quien afirma, y esto es una cita: Biblioteca Americana es el título que designa el vasto programa de edición de clásicos americanos de todos los tiempos, de todos los países y de todos los géneros, y de los libros sobre nuestra América escritos por autores extranjeros. Así lo indica el cuadernillo que acompaña el lanzamiento de la serie por parte del Fondo de Cultura Económica y que comienza a circular hacia fines de 1946. En él se enuncia un plan de publicación de las obras fundamentales preparadas por los autores más eminentes de la tradición hispanoamericana. Se trata así de la constitución de una biblioteca básica conformada por las obras imprescindibles de nuestra América, una gran síntesis de nuestra producción escrita, fin de cita. Pensamos que en este contexto está situada la figura predominante de Ezequiel, ¿no? Así es que, a pesar de los auspiciosos planes que en materia de cultura se proponían en el intercambio epistolar, y lejos de lo que podría pensarse, la negociación de Cosío Villegas con Martínez Estrada muestra avisos de una lucha agónica. El ensayista manifestó en su correspondencia su desacuerdo y molestia en numerosos puntos con el contrato editorial que le habían enviado, rebatió varias cuestiones con descontento y perplejidad, anunciando su retiro del proyecto. La respuesta inmediata del director del fondo y el trato marcadamente cuidadoso y valorativo de su labor implicaron un reconocimiento que se contrapone con las imágenes de sí mismo que, como ya hemos mencionado en otros estudios, construyó Martínez Estrada alejado, digamos, de un lugar de visibilidad y de centralidad en el campo de la cultura latinoamericana.
En palabras de Sorá, la dimensión jurídica de estos vínculos estuvo atravesada por condicionamientos económicos, pero la eficacia comunicativa se alcanzó al reanudar el lenguaje del honor, puesto que las cartas retomaron la retórica de la creación artística, espacio simbólico alejado de la precariedad que implicaría aludir a lo pecuniario, desde donde fue posible cerrar el contrato y dar forma al proyecto editorial. No quiero extenderme demasiado, pero todavía tengo un ratito. Cosío Villegas subsanó todos los inconvenientes que se fueron suscitando y enmendó punto por punto las objeciones planteadas por el escritor, de tal forma que el ensayista terminó por aceptar su participación en la colección. Los puntos negociados, no lo quise decir, pero lo voy a comentar, digo, por respeto a este lenguaje del honor, pero bueno, está en las cartas. Incluyeron la reconsideración de los porcentajes de ganancias asignados al autor y al editor, la libertad para pactar traducciones de esos textos y contratar ediciones extranjeras, la posibilidad de publicar adelantos de la producción solicitada por el fondo en otros soportes editoriales y fundamentalmente, y esto quiero destacar, la ausencia de restricciones en lo relativo a la extensión de los manuscritos. ¿Por qué? Porque motivó algo muy interesante, una anécdota interesante para considerar, motivó duplicar la propuesta inicial de los editores de que no se pasara de 250 páginas como máximo para su texto de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, que pasó a ser de 500, o sea, le permiten pasar de 250 a 500 páginas, ¿no?, para poder concretar el plan editorial, aunque luego el escritor se extendería a 1 millar. Por fuera de la nueva negociación entablada con los gestores culturales. Una empresa de las dimensiones enunciadas implicó entonces un esforzado trabajo, compromiso y riesgos asumidos por los directores del fondo e implicó arduas negociaciones y concesiones a ese plan original para cumplir con sus propósitos, así como un trayecto temporal, otro dato que quiero destacar mucho, de considerable extensión para la concreción de tales fines, como se aprecia en el caso que nos ocupa, cuya publicación logró concretarse recién a fines de septiembre de 1948, esto es, 7 años más tarde de iniciado el proceso de edición del manuscrito, coincidiendo con el recambio en la dirección de la firma editorial que quedó en manos de Arnaldo Orfila Reynal. Ese año Orfila Reynal viaja de Argentina, se radica en México y continúa con la dirección del Fondo de Cultura Económica en México que había quedado en sus manos, ¿no? Entonces, veamos las transacciones, ¿no?, los mecanismos de este proceso editorial que consistió en principio en habilitar la posibilidad de cuadruplicar la cantidad de páginas del manuscrito, por una parte, y por otro, el considerable nivel de extensión en el tiempo. Eso es importante. Cuando nosotros leemos los textos en contextos y los situamos en una coyuntura de producción, es fundamental y prioritario conocer primero que viene de las manos de un proyecto magnánimo a nivel continental, propiciado desde México, destacando las figuras de Lugones y de Hernández, y eso también merece luego ponerse a rastrear cuál fue ese impacto, ¿no?, en el campo de lectores de la sede mexicana, con estas figuras de los escritores del 19, principio del 20, y por otro el nivel de concesiones, ¿no?, obtenidas y el tiempo que ese proyecto llevó para poder concretarse. Bueno, a ver, las figuras que intervinieron en estas redes no solo fueron Cosío y Arnaldo Orfila, también Jesús Silva Herzog, Raimundo Lida, Isabel y Sonia Enríquez Ureña, quienes aplaudían la futura llegada del ensayista a tierras mexicanas, tal como se desprende de las respuestas entusiastas que le llegaban en cartas desde Argentina. Mientras tanto, estas mismas cartas reportan que amigos de Orfila, pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y al Colegio de México, lo invitaban a dictar cursos, a presentar conferencias, al modo en que lo hiciera en la Universidad Popular Alejandro Korn y en la Librería Bio de Buenos Aires. Voy a saltear porque, bueno, siguen las transacciones. Solo quiero destacar algo de ese inmensísimo ensayo de Muerte y Transfiguración, agregar algo que me parece también muy resonante. Fue resuelto favorablemente el pedido de Ezequiel de que un especialista en filología revisara los capítulos que trataran sobre el lenguaje y la gramática en el poema gauchesco. Ello fue posible ya que, en palabras de Orfila literales, el fuerte de nuestros técnicos está precisamente en la sección filológica, dice Orfila. Aunque no mencionan en las cartas su nombre, lo sé por Liliana Weinberg, el prestigioso filólogo que se dedicó a la exhaustiva tarea de corrección de las pruebas de imprenta fue Antonio Alatorre Chávez, su propio director de tesis,
Como se ve, estos detalles no quedaron librados al azar, por el contrario, fueron atendidos con especial compromiso a pesar de las dificultades que suponía mantener una comunicación fluida, dado que se hallaba condicionada por los envíos de las cartas y los manuscritos escritos o a máquina o a mano y enviadas a través del correo tradicional, por lo cual tardaban muchísimo tiempo y muchos se perdían en el camino, ¿no? Bueno, finalmente, luego de 4 correcciones de pruebas, la de los impresores en galera, la del autor y las 2 de los editores, el libro salió a la venta, como dije antes, en septiembre del 48, vuelvo a repetir, 7 años más tarde de la propuesta inicial. Dice Ezequiel, el libro no es malo, hay capítulos regulares, otros buenos y ninguno que pueda decirse malo en total. Según Orfila, es un honor el haber podido incorporar una obra de esa calidad, de esa jerarquía, de esa densidad a nuestras colecciones. Y puedo asegurarle que en esta casa se entiende que con esa obra hemos afirmado el prestigio de nuestra colección Tierra Firme. No puedo ocultarle que yo he tenido una particular satisfacción de haber podido asistir al alumbramiento de la criatura y que me siento orgulloso, como si hubiera contribuido a aumentar su belleza, fin de cita. Estas opiniones entonces permiten visibilizar el lugar que cada una de estas figuras ocupó dentro de esos disímiles mecanismos y derroteros de la edición. Bueno, no voy a cortar porque luego viene todo el mecanismo que lleva a la escritura y publicación del Hudson, en la misma colección Tierra Firme. También lo invitan a publicar en breviarios, por entonces de reciente creación y gestada y dirigida por el mismo Orfila, para que vean cuánta relevancia ha tenido este nodo, ¿no?, editorial en el desarrollo de la vida intelectual del escritor. Cómo se fueron dirimiendo esos procesos a través de las cartas es realmente muy interesante. Bueno, pero quiero terminar para dejar a mis compañeros avanzar con sus presentaciones. Entonces digo que por la correspondencia intercambiada entre el escritor y los directores de México en la década del 40 dan cuenta de una serie de procesos complejos en pos de construir el proyecto Biblioteca Americana. En el caso de Martínez de Estrada, estas redes internacionales fueron de enorme impacto para reforzar la proyección de su pensamiento a la dimensión continental y para revalorizar su figura y su producción más allá de los límites de su país de origen. Estos materiales, destaco, no provienen de iniciativas e inquietudes personales, ni se insertan en un mapa diseñado por intereses de la cultura editorial argentina, como habíamos pensado. Estos textos entonces adquieren nueva significación a partir de la revisión de los archivos del fondo, puesto que es necesario ponerlos en diálogo con los mecanismos de la industria cultural, pero sobre todo con la magnánima iniciativa que significó Tierra Firme, como antecesora inmediata de Biblioteca Americana, revisando sus objetivos y alcances, sus proyecciones, repercusiones y efectos. Sin duda, estos dispositivos, que delimitaron temas y problemas de gran relevancia, permiten volver sobre los singulares ensayos de Ezequiel para reevaluarlos desde las coordenadas que estos soportes nos ilustran, una mirada desde la internacionalización de sus prácticas de escritura, sea un nuevo punto de partida para nosotros. Una invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Me encantó. Después hago preguntas. Bueno, seguimos con los expositores, ¿sí? Denise Vargas, la tenemos por aquí. A ver si vemos ahí el Zoom. Estaba Denise. Sí. Buenas tardes. Hola. ¿Se escucha? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, si te parece, ¿querés leer el trabajo en directo? Sí, lo comentamos un poco. O comentarlo, no sé, como vos quieras, ¿no? Te presento entonces Denise Vargas, que trabaja en la Universidad Nacional del Sur, en el grupo que dirige Adriana Lamoso, y el título de su trabajo, Claudia y el hogar, sobre la labor periodística de Jorge Luis Borges y Olga Orozco. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Es indudable el lugar privilegiado que ocupan tanto Jorge Luis Borges como Olga Orozco en las letras argentinas. De todos modos, su faceta periodística no ha sido indagada con el mismo énfasis que sus producciones poéticas y narrativas. Se han publicado antologías que compilan los artículos escritos por Borges para la revista El Hogar y por Orozco, bajo varios seudónimos, para la revista femenina Claudia. En líneas generales se puede percibir que el público al que van dirigidas ambas revistas
En primer lugar, bueno, hay una diferencia obviamente temporal, ¿no? Hay una distancia temporal entre ambos públicos, pero lo que sí ambas publicaciones persiguen como fin en común es ilustrar a través de una lectura entretenida al público. Es por eso que en esta ponencia vinculamos a Borges y a Orozco a través de escritos periodísticos, y para eso se realizó un recorte de los artículos destacando las biografías que conforman la labor periodística de Jorge Luis Borges en la revista El Hogar, quien escribió entre los años 1930 y 1962, y los artículos de Olga Orozco publicados en la revista Claudia, quien trabajó en la misma entre los años 1964 y 1974. Esta relación entre ambos no es azarosa. Dos importantes escritores de la literatura argentina del siglo XX trabajaron como columnistas en revistas de alcance nacional, y es en estas revistas en las que despliegan sus intereses e inquietudes artísticas a través de composiciones sumamente elaboradas, coincidiendo ambos en la escritura de biografías de figuras públicas. Tanto en las páginas de El Hogar como en Claudia vamos a descubrir las fascinaciones de Borges y de Orozco, donde aparecen sus gustos artísticos y sobre todo sus lecturas, así como Borges se refiere a escritores que conforman su llamado, vamos a decir, horizonte, ¿no?, de lectura. Orozco se encarga, entre sus retratados, precisamente de recuperar la imagen del mismo Borges escribiendo sobre él. Ya en Claudia, Olga Orozco escribe un breve artículo titulado La gente habla de Jorge Luis Borges, que más que un relato de vida refiere al desconocimiento otorgado por la Academia Sueca al negarle el Nobel de Literatura una vez más en 1966. No es en ese artículo el único ámbito en el que Olga Orozco se refiere a Jorge Luis Borges. También posteriormente se ha referido a él a través de algunas conferencias y otras entrevistas. Volviendo al corpus seleccionado con respecto a Jorge Luis Borges en El Hogar, nos interesa hacer hincapié en la sección de biografías sintéticas de la revista El Hogar, que estaba bajo la firma de Jorge Luis Borges, una sección que coincide justamente con la clase de columnas que Olga Orozco se encargaba de escribir en la revista Claudia años más tarde, pero bajo diversos sinónimos, a diferencia de Jorge Luis Borges, seudónimos como Valentín Charpentier, Sergio Medina, Jorge Videla y Richard Reiner. En primer lugar, vamos a estar comentando algunas características de estas biografías sintéticas en Borges, y en segundo lugar estaremos comentando algunas características de estas biografías presentadas por Olga Orozco bajo diversos seudónimos en la revista Claudia. El 15 de agosto de 1930, la revista El Hogar publica por primera vez 2 poemas de Jorge Luis Borges dentro de una antología de poetas argentinos, y 5 años después la revista presenta una sección donde los hombres más importantes de las letras eligen su cuento preferido. Participan personalidades como Manuel Galvez, Eduardo Mallea, Enrique García Belloso y, por supuesto, el mismo Borges. Las llamadas biografías sintéticas también van a ser esta tarea de escritura que emprende Borges, pero estas biografías sintéticas van a desaparecer para el año 1939. Borges no era la única columna que escribía, también escribía columnas, secciones tituladas como Libros Nuevos, donde se refería a las diferentes novedades y noticias de la llamada vida literaria de ese momento. Después, en los años 40, abre una nueva columna llamada Opiniones, que tendrá lugar en la primera página de la revista, y las encuestas también serán un sello característico de esa publicación, siendo incluso el mismo Borges un encuestado más. La sección de biografías sintéticas de Borges recupera a diversas personalidades de la época. Algo interesante para comentar es que la mayoría de las biografías sintéticas, la mayoría de los retratados
en estas biografías por parte de Borges eran escritores contemporáneos a él. La sección biografías sintéticas, retomo, recupera diversas personalidades de la época, como Gustav Frenssen, Hugh Walpole, Julius Mayer Grave, Frederick Column, H.A. Tomlinson, May Sinclair. Vuelvo a decir, todos escritores contemporáneos a Borges, o sea, vivían en ese mismo momento en que él escribe esas líneas. Escribe sobre autores provenientes de Oceanía y el viejo continente, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Alemania. Los elegidos para ser retratados se encarnan de una u otra forma los intereses de Borges por los viajes, la poesía y la muerte, incluso. Las biografías son breves y al mismo tiempo responden a un esquema, o sea, continúan la línea de tiempo, comenzando por el nacimiento del retratado, las características de los lugares donde fueron criados, siguiendo por sus publicaciones en orden cronológico y finalmente llegando hasta una última reflexión del mismo Borges, articulando de esa forma algún elemento de la obra del escritor con el ser nacional. Un ejemplo de ello es la reflexión final sobre la vida pública y la obra del escritor Gustav Frenssen, y cito: Ay, se nos cortó. ¿Se puede conectar? ¿Pero hay otros expositores conectados? Ah, bueno. Sí. Si no, le damos... Bueno, disculpas ahí por la interrupción. Ha habido un problema técnico con la conexión de Denise. Si les parece, seguimos con los otros expositores. Ah, ahí está volviendo Denise. Mil disculpas. Agradecemos acá que tenemos el público presente. Gracias por escuchar. Ahí volví, ¿se escucha? Hola. Sí, acá estamos. Ya me quedé, pero bueno. No pasa nada. ¿Podés, te acordás más o menos por dónde ibas como para retomar y redondear? Me acuerdo, pero no sé en qué momento justo se cortó la conexión. Estaba desarrollando lo de biografías sintéticas de Borges y algunas características de esas biografías. Sí. Se llegó hasta ahí, ¿no? Sí. Ah, bueno, retomo, entonces de ahí no hay problema. Bueno, en las biografías sintéticas de Borges existe una marcada distancia entre la vida pública y la vida privada, no hay una fusión con el otro ni un retrato intimista del personaje retratado.
solo Borges se encarga de escribir sobre los hechos concretos sin ni siquiera rozar los abordajes íntimos o psicológicos de los escritores elegidos. Eso significa que va a retratar al hombre público sin establecer distinciones del ámbito privado. Tal vez por eso puede deberse a esta denominación de biografías sintéticas, afectando precisamente a la extensión de las mismas. Por supuesto que esta distinción entre lo público y lo privado va a tomar relevancia en los retratos biográficos. Es justamente esa característica que van a volver particulares las biografías más extensas que son presentadas por Olga Orozco en la revista Claudia. Retomando la escritura biográfica de Borges, es necesario destacar además de la importancia que tiene la referencia a la labor literaria por parte de los retratados, el servicio brindado por los escritores a su propio país a través de las armas. Así refiere Borges a uno de sus retratados, y cito: en 1914, Hugh Walpole se alistó en la Cruz Roja y sirvió en el Frente Oriental. Esos duros años de Rusia están reflejados en dos novelas, La selva oscura de 1916 y La ciudad secreta de 1919. Ya pasando a la labor periodística de Orozco en Claudia, ya comentamos anteriormente que Olga Orozco escribía bajo diversos seudónimos, nunca firmó sus columnas con su verdadero nombre. Los retratos variaban, algunos de estos retratados han sido Marie Curie, Catherine Mansfield, Lord Byron, incluso la misma Marilyn Monroe también fue retratada desde una forma particular de contar una biografía, recreando una suerte de caso policial donde los distintos sujetos que fueron importantes en la vida de la actriz son retratados como una suerte de testigos que van dando su testimonio sobre lo que conocían o desconocían de la actriz de Hollywood. Algunos de estos seudónimos de Olga Orozco eran Valentín Charpentier y Sergio Medina. Sergio Medina es precisamente el seudónimo utilizado para hablar sobre Marilyn Monroe. El texto titulado Otras caras de Gardel revela una pasión de Olga Orozco, que era el tango, y quien a través de un seudónimo desafortunado, en algún momento llegó a decir ella, escribe un seudónimo como el de Jorge Videla. Jorge Videla era el columnista que escribía sobre tango, precisamente. En este texto, Otras caras de Gardel, consiste justamente en un texto biográfico sobre este cantante que se inaugura con la tragedia de su muerte y las numerosas teorías sobre su verdadera nacionalidad. También Richard Reiner, quien escribía en la columna de esoterismo, presentaba diversos artículos vinculados con el Nostradamus y la adivinación, un texto que también se asemeja al presentado por Valentín Charpentier, que retrata la vida precisamente de Nostradamus. Para ir cerrando, lo que es evidente en el caso de Orozco es que tenía la total libertad para escribir sobre temas diversos y va desplegando su conocimiento sobre asuntos que de una u otra manera la inquietaban, y esa libertad le permitía seleccionar sobre lo que le interesaba discutir, y se ponía a sí misma a prueba para descubrir otros modos de ampliar su escritura periodística. Como a modo de conclusión, para cerrar, podemos decir que el trabajo periodístico de Borges y Orozco no debe considerarse al margen de sus trabajos literarios. La invitación es que precisamente pueden ser textos que tranquilamente pueden abordarse para poder profundizar la producción literaria de ambos escritores. Lo que podemos encontrar como cierta familiaridad tanto entre Borges y Orozco es aquel interrogante sobre lo trascendente que los atravesaba, pero de algo podemos estar seguros, que los dos presentan lecturas evidentemente compatibles en lo esencial.
que para ambos escritores el ser humano es lo uno y es lo diverso. Gracias. Muchas gracias, Denise. Súper interesante también. Y otra faceta ahí de Borges y Orozco. Después pasaremos a los comentarios. Bien, seguimos con Nicolás García, que también trabaja en el Departamento de Humanidades, en la Universidad Nacional del Sur, en el grupo que dirige Adriana. ¿Estás por ahí, Nicolás? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Díganme si se escucha bien, por favor. Sí, sí, bárbaro, se ve y se escucha bien. Bien. Bueno, te presento, si querés leer o comentar tu trabajo. El retorno de la cognición biologista en la narrativa de anticipación de Germán Maggiori y Oliverio Coelho. Sí, ese es el título original de la ponencia, pero bueno, digamos, teniendo en cuenta el tiempo reducido de la exposición estipulado, decidí recortar el objeto de estudio a la novela de Germán Maggiori, únicamente quería terminar. Hago esa aclaración. Introducción, usos de la ciencia. La frecuencia cada vez mayor de la presencia del biologismo en ficciones argentinas escritas en los últimos años es un síntoma a explorar. Parece evidente que una zona de la literatura de anticipación haya, en un cientificismo por demás transitado como el darwiniano, una clave explicativa de las circunstancias de vida actuales extrapoladas a un futuro hipotético. El punto de partida de este análisis es la pregunta por la orientación particular del cientificismo de la novela Cría Terminal de Germán Maggiori, publicada en el año 2014. La manera específica en que las ideas científicas que forman parte del sustrato teórico del texto son ficcionalizadas compone el objeto de interés del trabajo. En el origen, la ciencia ficción argentina es darwinista, como se desprende de los estudios sobre las últimas décadas del siglo XIX, con Fronte, Gasparini y Salto. En los relatos pioneros de Holmberg, en los cuales ya sobresale la imagen amenazante de la técnica, la dimensión siniestra de la vida moderna se expresa bajo el postulado de la lucha por la supervivencia. La narrativa de Germán Maggiori, y Coelho entre otros, perteneciente a un medio cultural distinto al positivista de Holmberg, retomaría ese origen interrumpido por verosímiles científicos posteriores. Me refiero a la influencia de la mecánica cuántica en la tradición que va de Borges a Cohen, que ha sido muy estudiada, y también tiene una presencia temática en Cría Terminal, pero a mi criterio menor. La actitud cientificista de las novelas de anticipación argentinas contemporáneas se deriva de la inclusión tanto de un repertorio temático como de una selección léxica precisa y fundamentalmente una voz narrativa que funciona como la voz de la razón, que pretende descubrir las causas naturales de ciertos procesos de base histórica, como la degradación económica moral, la recaída en la barbarie y la anomia generalizada de un mundo en descomposición. En términos generales, el cariz del cientificismo que incorpora la obra de Maggiori al procedimiento narrativo de su novela anticipatoria es residual en el contexto de producción y recepción de la obra. El darwinismo, en tanto saber reconocido y abundantemente codificado por las ficciones científicas nacionales de los siglos pasados, es lo contrario a un discurso emergente. Su grado de formalización alto, así como su divulgación y amplia disponibilidad, lo vuelve un material de segunda mano para la ficción contemporánea. Es evidente que debido a su integración al sentido común intra- y extraliterario, el discurso biologista oficia de verosímil de la nueva fantasía científica argentina. El darwinismo y las teorías degeneracionistas y deterministas acerca de la influencia corruptora del medio social, propias del imaginario científico del pasado ideológico, anclan cognoscitivamente la acción y le transfieren verosimilitud a la anomalía temporoespacial que da forma al no narrativo. Desde opciones formales divergentes, estos textos buscan validar cognoscitivamente sus diagnósticos distópicos, apelando a un paradigma anacrónico, diremos, el darwiniano evolutivo. Darwinismo y teorías del medio en Cría Terminal de Germán Maggiori. Partimos de la hipótesis de Sandra Gasparini acerca de la heterodoxia como elemento característico de la ficción científica argentina del siglo XIX, que haremos extensiva a la composición de la novela Cría Terminal de este siglo.
Una textualidad heterogénea que abreva en fuentes diversas, tales como la novela policial de espionaje, la ciencia ficción en clave distópica y el folletín naturalista del siglo pasado, abjura en principio de una genericidad plena. Los saberes y prácticas comunes a la biotecnología y su tendencia desdiferenciadora del orgánico y lo artificial aparecen entretejidos con formas narrativas diversas que los sumen, no obstante, en un mismo imaginario paranoico, el del código político totalitario de la ciencia ficción. Esas modalidades de enunciación híbridas que coexisten en la novela son, por un lado, antipositivistas, ya que niegan la idea de la ciencia como factor de progreso social y moral, cito a Salto, y al mismo tiempo sostienen su impulso crítico en un instrumental conceptual que combina temor distópico con conocimiento científico. En sintonía con el interés manifestado por el fracaso de los proyectos científicos de la protoforma de la ciencia ficción nacional, Fría Terminancia tiene al despliegue del colapso de los sueños utópicos correspondientes a la fantasía de la clonación, la manipulación de la biología humana en todas sus formas, y sus efectos políticos derivados de la lucha entre estados por la apropiación de esta clase de proyectos biotecnológicos con miras a la dominación a escala planetaria. La novela reserva para los personajes locales el militar conspirador de tendencia nacionalista Camson y Alejandro Stelke, prototipo del sabio loco, el uso autoritario y patológico del saber, opuesto a la ciencia pura de la cual es dependiente, atributo exclusivo de las potencias tecnológicas en conflicto. A esta Argentina barbarizada y en guerra se limita el ensayo subsidiario de los intereses foráneos, como terreno de experimentación y de lucha facciosa. La utopía es, por lo tanto, uno de los géneros recombinados en el hipertexto, pero desde una perspectiva contraria a su realización. La obra reúne los motivos dispersos del viaje a tierras desconocidas, la aventura, la utopía del conocimiento que ya la fantasía científica original fusionó en su tiempo como herencia de la literatura de anticipación europea, pero en este viaje extraordinario se trastoca en la expedición catábica al Pozo, ambiente disfórico, antiutópico por excelencia, habitado por una raza humanoide. El programa de la comunidad anárquica del Pozo, empeñada en recuperar la humanidad perdida en un 2050 dominado por la técnica y sus efectos embrutecedores, conduce a la creación de colonias subterráneas y al cambio evolutivo del hombre en topo. Si la ciudad era el escenario privilegiado de las primeras fantasías científicas, el suburbio de contornos imprecisos y los territorios ruinosos pertenecientes al pasado industrial argentino son las locaciones de este mundo decadente. En el tránsito histórico del conurbano industrial con sus refinerías y empresas petroquímicas a la vida en cuevas hay un proceso típicamente regresivo y deshumanizante que comprende condiciones habitacionales, alimenticias y de salubridad en general no aptas para la vida. En este marco, el discurso científico es insertado mediante un tipo de reelaboración distópica tendiente a resaltar un estado general de degradación de la experiencia humana en todas sus formas. Las teorías degeneracionistas empleadas en la descripción tremenda del perverso necrófilo Zampa se enlazan con el discurso clínico de las narraciones naturalistas de antaño abocadas a reconstruir los signos de la enfermedad mental. Aquella conocida estrategia cientificista del sistema literario argentino de fines del siglo XIX, que consistía en la construcción del caso patológico, es reeditada por la novela con una intención que oscila dudosamente entre el pastiche hiperbólico y la imitación seria. Cito: el tiempo había complicado el cuadro, el proceso degenerativo de los lóbulos temporales, el hipocampo, el gancho del hipocampo y las amígdalas era progresivo e irreversible. Según pasaban los años, la conducta sexual de Zampa parecía retorcerse y expandirse. La frenástica acrotomofilia parecía ser la última adquisición del extraño síndrome. Cierro cita. La distancia de la voz narrativa hacia el habla ideológica de personajes típicamente positivistas como el médico Pastorius, encargado del cuidado del agente secreto y cyborg Zampa, no queda claramente definido. El determinismo implícito en las menciones al proceso degenerativo crónico que experimenta este último y a la hipersexualidad severa que manifiesta como consecuencia de aquello otro, son las claves de la tipología del monstruo moral. La normalidad como fantasía ideológica de una ciencia patologizante en extremo es aceptada por el sistema axiológico del relato.
Regresión patológica y barbarización son los significados centrales, en síntesis, del diagnóstico antropológico implícito en el novum futurista de la obra. Los signos de la barbarie se acumulan. En medio de un escenario de guerra, chicos en taparrabos cazan caballos a piedrazos. Indigentes, enfermos, mutilados y adictos viven en un clima de miseria terminal mientras se disputan las obras del antiguo Estado-Nación. Las condiciones generales de vida deficitarias y un contexto de violencia desbocada, ultraviolencia, que incluye fantasías de exterminio e higiene social, se semantizan como retorno al tribalismo y a un estado primitivo dominado por la brutalidad de los malones y las neo-hordas de piqueteros. Cito: las tribus pasaban el día en los andenes haciendo la misma vida que sus antepasados. El alcoholismo y la locura era todavía el mayor de sus problemas. Por las noches ganaban las calles y peleaban por la basura de la ciudad. Fin de la cita. En la economía del relato distópico, la función de la amenaza es determinante para la constitución de todos los personajes como víctimas actuales o virtuales. Pero para producir esa sugestión, el medio una y otra vez debe quedar confirmado como archiactante o agente no subjetivo del que emanan el resto de las amenazas individuales. Lo amenazante es el futuro en su conjunto y la sociedad agonizante y patológica que se desprende de aquel. Nada escapa, por lo tanto, a la metafísica de la corrupción que se asimila a un devenir histórico, signado por el predominio de una racionalidad económico-científica con miras exclusivas a la dominación del medio humano. La amenaza precisa de un efecto de clausura, según el cual cada elemento del medio está en composición con el archifenómeno que se denuncia. Ningún comportamiento es extraño e impredecible, ya que haría tambalear la tesis de la uniformidad del mundo negativo del futuro. La distopía fuerza en suma la identidad entre ambiente y personaje para crear un clima de absoluta hostilidad. Leo las conclusiones ya rápidamente. Conclusiones acerca del irreversible. Cobra sentido, por lo dicho anteriormente, la postura de leer la novela Cría Terminal como folletín naturalista trasplantado al futuro. El patos conveniente a las pasiones tiránicas que son producto de la ciencia es el protagonista de la obra, al igual que ocurría en muchas ficciones populares de fines del siglo XIX y comienzos del XX, como señala Diana Rodríguez Pérsico. En un punto es ciencia ficción paraliteraria, en palabras de Zubin, y eso explica la acumulación de combates feroces en una sucesión que es escandalosa por lo reiterativa y lo explícito de la violencia implicada. Por ser funcional exclusivamente al determinismo de la fábula, la serialización de la crueldad se vuelve un motivo truculento e hiperbólico hasta el ridículo. Por todo esto, el universo estético y biológico de Mangieri parece remitir al patologismo exasperado de Horacio Quiroga, Elías Castelnuovo y el folletín miserabilista de su tiempo. La locura, la perversión y la muerte violenta son tópicos de la animalización de los personajes humanos, idea clave que preside la prosa folletinesca de Quiroga, y se circunscribe a sí mismo a la cuestión de la degeneración individual como reflejo de la normalidad social. En un mundo animalizado por completo, el personaje tratado como máquina fisiológica, las descripciones cliché y las metonimias significativas de su cuerpo están al servicio del mensaje novelesco sobre la recaída en la barbarie, es decir, la regresión preindividual a un mundo de impulsos y acciones fisiológicas mecanizadas. Al ser figuras intercambiables, los personajes padecen pérdida de individuación. El sujeto objetivado en un cuadro repetitivo de aberraciones y crímenes contra otros niega cualquier atisbo de individualidad y deseo que no esté arreglado por una ontología de lo natural siniestro. El personaje maniquí de la retórica naturalista hiperbólica que crea Mangieri es un conjunto gratuito de signos y funciones en un lugar autárquico, cito a Miró, que excede la ilusión referencial por tender a una teatralidad en todo momento excesiva y a su vez no asumida como tal. La escritura mimética y teatral en exceso por igual, nunca la extrañeza del espacio imaginario de Cría Terminal disuelve el lazo con el mundo de referencia. Las infinitas repeticiones de escenas de una ferocidad escatológica que se escalonan sobre otras de idéntica caracterización no alcanzan a producir un efecto de desrealización y extrañamiento del mundo de las víctimas y los agresores. Ningún exceso, ninguna acumulación de incidentes aberrantes, por más escabrosos que se tornen, es suficiente para anular la representación. En este credo verista reposa el pacto científico-ficcional de la novela. Por un lado denuncia la violencia del cientificismo y el darwinismo social como ideologías de control, pero la cientificidad de esa denuncia
se basa en un verosímil que no es distinto discursivamente al lenguaje que se cita como ideológico. Por lo tanto, asistimos al dilema entre la denuncia de la ciencia autoritaria y su verosímil científico, que incurre en un código igual de regresivo por su anclaje en una mímesis ingenua de tipo naturalista. El texto no logra resolver de otra forma su intención crítica, que no sea haciéndose cómplice indirectamente de las razones de lo que denuncia. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se puede? Bueno, muchas gracias, Nicolás. Seguimos con Mauro Asnes. No. Bien, Mauro, ¿estás ahí? Sí, hola. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha bien. Buenas tardes. Bueno, escuchamos tu trabajo entonces, Redes sobre Redes, el proyecto estético de Jorge Luis Borges, junto a Adolfo Bioy Casares y la utopía latinoamericana. Lo que sí, perdonen a los tres que quedan, entre distintas cosas estamos un poco cortos de tiempo. Si pueden atenerse a los 10 minutos que les habíamos pedido, por favor. Bueno, te escuchamos. Sí, cómo no. Voy a leer la síntesis entonces, mejor. Así no me meto en camisa de 11 varas. Antes, unas pequeñas observaciones. Lo que voy a leer a continuación es un recorte de algunos aspectos de una investigación que yo vengo realizando desde hace muchos años y con diferentes grupos de investigación en la Universidad Nacional del Sur. Actualmente estoy en el grupo de investigación que dirige la doctora Adriana Lamoso. Así que bueno, la intención es la de establecer básicamente dos operaciones que voy a tratar luego de que termine de leer o a medida que voy leyendo, que queden explicitadas. Mi trabajo, lo leo así más fácil, se basa básicamente en dos líneas, en dos variables. Una es las reflexiones que se han hecho sobre la utopía, o lo que se conoce también como estudios utópicos, o se conoce también como utopías literarias, y otros también como el fenómeno utópico, es decir, es un fenómeno bastante complejo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el proyecto estético y la literatura y los textos que no son considerados literarios que realizaron Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Paso a hacer una introducción. El contenido de la presente exposición es el resultado de una labor de investigación cuyo objeto está constituido por dos variables. Una se refiere al proyecto estético llevado a cabo por los escritores argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares desde 1930 hasta 1950 aproximadamente. La segunda se refiere a los estudios sobre la utopía literaria. Desarrollaremos en primer lugar una revisión sobre las redes intelectuales o producciones teóricas que se han ido produciendo alrededor del objeto de las utopías. Posteriormente desarrollaremos la situación en la que se enmarcó el proyecto estético de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, con el objetivo de poner en relación estos dos campos de producción. Finalmente, puntualizaremos sintéticamente el propósito de esta exposición. Al fenómeno de la utopía le es inherente un doble carácter, cuanto atañe a la tradición de relatos de viajes a lugares inexistentes, como la condición de que ese mismo relato revista un carácter político en la crítica solapada que el autor realiza hacia la sociedad en la que vive y de la que propone un ideal de organización política. La utopía es un objeto polimorfo, que debido a su propia naturaleza tiende a ser analizado mediante diferentes métodos críticos y atraviesa muchas áreas culturales y periodos históricos. Acercarse a su estudio implica necesariamente subrayar la complejidad que le es inherente y la variedad y cantidad de disciplinas que lo han abordado. Hay análisis históricos, semióticos, epistemológicos, antropológicos, psicoanalíticos, teológicos e incluso desde la teoría jurídica y la teoría política.
Entre los intelectuales que examinaron y reinterpretaron el pensamiento utópico en las primeras décadas del siglo XX están Martin Buber con Eine Utopie, Karl Mannheim y su Ideologie und Utopie, Ernst Bloch con Geist der Utopie y Das Prinzip Hoffnung, Walter Benjamin y su tesis sobre la utopía. Luego de la Segunda Guerra Mundial está Marcuse con el fin de la utopía y Theodor Adorno. La utopía es una forma discursiva que tiene un carácter literario, pero que tiene también un carácter político. El estudio de las utopías no se refiere a mundos fantásticos, se refiere al mundo real. Es una forma de hacer una crítica a un orden social que en principio se manifiesta intolerable e inaceptable. Esto ha permitido reconsiderar el impacto político y cultural de la conquista europea sobre las sociedades colonizadas y la respuesta de estas. La vía utópica del pensamiento postcolonial es la dirección más novedosa y estratégica de esta práctica de lectura, en la cual cobra fundamental importancia el uso de la memoria en la formación de representaciones sociales de nación. Las utopías a menudo se ubican en el futuro, pero el utopismo, es decir, la promesa del futuro, no puede existir sin una operación de la memoria. En este proceso tiene lugar una relación primordial entre el individuo y la subjetividad colectiva. Y en la escritura es en donde la memoria colectiva debe ser inventada. La función del impulso utópico de comprometer e imaginar un cambio puede cumplirse con la condición de que exista una visión de esa utopía. Sobre estos planteos se ha visto en los últimos años un resurgimiento de los estudios sobre el fenómeno utópico. Vita Fortunati en Italia, junto a Raymond Trousson en Francia, han concebido la idea de una historia transnacional de la utopía literaria y del utopismo. La investigación se extendió a las utopías literarias, al utopismo, en el sentido del surgimiento del pensamiento utópico, en movimientos políticos y religiosos, en comunidades utópicas, en tratados de planificación social y urbana y en educación. Existe en la Universidad de Bolonia un centro de estudios sobre la utopía que cuenta con profesores de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, así como Vasco y Ciurané, historiadores de las ideas, historiadores del pensamiento político y de ciencias políticas, semiólogos y expertos en estudios culturales. También existen centros como el Centro Interdepartamental de Estudios sobre la Utopía en la Universidad del Lecce o la Sociedad de Estudios Utópicos en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica los estudios de este fenómeno indagan el movimiento dialéctico entre las nociones de identidad y alteridad en la noción de utopía. Esto lo dice Miseri, el filósofo Miseri de Mar del Plata. Y pone en juego distintos modos de relación de los imaginarios sociales en torno a la identidad europea y americana. Europa, siguiendo a Miseri, ¿no? Se reinventa con sus utopías y América permanece indisociablemente ligada al nacimiento de la utopía como género literario al punto de que adopta la utopía y la resignifica con un sentido más práctico que literario. La tesis de los investigadores latinoamericanos del Grupo de Mar del Plata postula que la utopía en América es una praxis, ya no es la utopía europea literaria, sino es una práctica. Uno de los principales referentes acerca de la reflexión sobre la utopía latinoamericana, Arturo Roy, ha reconocido que la presunción del final de la utopía, tal como lo había asumido Marcuse, no es válido, porque depende de la construcción y organización de los sujetos sociales y su capacidad de incidir en el proceso, y sugiere que, y ahora voy a citar a otra investigadora de Mar del Plata, Susana Barbosa, que dice que en el estudio de las utopías interesa más la función utópica y el modo como esa función se ha jugado en cada caso. Fin de la cita. Susana Barbosa, y acá es una cosa que me interesa resaltar, propone una línea de reflexiones diferente, en los que la utopía puede estar en todo tipo de discurso y los rebasa. Esta línea de reflexiones ha ido conformando, como se puede notar, una consistencia teórica en el desarrollo de algunas reflexiones sobre este tema aplicado a las utopías latinoamericanas. Y desde esta perspectiva de una filosofía de las ciencias sociales se ha propuesto la categoría de utopías metodológicas, como un tipo de prácticas de investigación que operan como cierto ideal al que se orienta el ejercicio de la ciencia. De acuerdo con esta línea de reflexión, es posible poner en perspectiva el estudio de las utopías con el proyecto estético que forjaron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en la Argentina a mediados del siglo XX. Estos autores han recuperado rasgos de los relatos de utopías
reconsiderando algunos aspectos que esta tradición literaria mantiene con la ciencia ficción y lo fantástico. Este proyecto, que recupera tradiciones de la literatura europea con la intención de forjar una nueva concepción de literatura, es al mismo tiempo un modo de tomar posición frente a la discusión acerca del nacionalismo literario. Borges y Bioy Casares no mantenían una relación basada solamente en estéticas afines, sino que se trataba de una relación intertextual alrededor de la intencionalidad compartida de crear un texto utópico en que lo fantástico superara al realismo, según Levin. De esta forma, intervenían en el debate nacional, rechazando el carácter telúrico y naturalista de la literatura y situándose en la amplia tradición de la literatura europea. Lo que se va explicitando mediante una red de textos en los que intervienen declaraciones más o menos explícitas en reseñas y prólogos, tanto como en las producciones literarias, es una suerte de proyecto de innovación que atañe a la esfera de lo estético y al mismo tiempo al campo político. Según María Teresa Gramuglio, Borges produjo junto a Bioy Casares una serie de textos compuestos, tanto en colaboración como de manera individual, constituyen una poética y una política acerca de la literatura nacional. Este proyecto, que comienza con la publicación de reseñas, no es exclusivamente contra el realismo literario, sino contra esa forma de nacionalismo literario. Polemizan entre sí y contra otros, reclamando el derecho a fundar un nuevo nacionalismo. En síntesis, este proyecto estético estuvo teñido de una idea de futuro acerca del modo de organización de la sociedad, lo cual habilita a considerar el carácter utópico de la empresa llevada a cabo por estos escritores. Por otra parte, lo utópico también está presente en producciones literarias representativas de la obra de Borges y Bioy Casares por las relaciones intertextuales que establecieron con obras y autores pertenecientes a la tradición literaria de los relatos de utopías. La articulación de estos dos aspectos que hemos revisado sumariamente sobre el proyecto estético de los autores mencionados nos permiten aproximar una contribución al estudio de las utopías en la tradición hispanoamericana, apuntando al hecho de que el fenómeno utópico en América, debido a su carácter de intervención como praxis político-social, demanda el reconocimiento de exceder el ámbito en el que se impone una concepción limitante de la genericidad retórica del hecho literario. Esto, dicho en difícil, traducido en palabras más sencillas, implica que yo apoyo la tesis que propone que las utopías ya deben ser consideradas más allá de una textualidad retórica compuesta por motivos, temas, personajes, marcos narrativos, sino por su función social que tiene que ver con la intervención en una comunidad del discurso. El filósofo Lucas Miseri indaga en las relaciones entre la construcción simbólica de América y la tradición del pensamiento utópico. Parte de la conjetura que hay un doble movimiento dialéctico entre las nociones de identidad y alteridad en la utopía, que pone en juego distintos modos de relación de los imaginarios sociales europeos y americanos. Conclusión. Los estudios que han abordado el fenómeno utópico surgieron en Europa y se refieren a su definición en tanto objeto literario. La filosofía política reconoció su naturaleza extratextual, presente en programas políticos o movimientos sociales. Sin embargo, esto originó posiciones teóricas que rechazaban de plano la utopía, aduciendo su pretendida carencia de estímulo superador del orden social. Esto tiene que ver con un debate dentro del campo del estudio de las utopías que se remonta a la época de Marx y de Freud, en la cual decían que la utopía son ideales, son sueños y que no sirven para la revolución. Pero eso es por considerar un carácter teórico de la utopía y literario, cosa que fue superada después por los estudios culturales y el pensamiento postcolonialista y emancipador. En territorio latinoamericano, la reflexión sobre el fenómeno utópico se desarrolló en el seno de una filosofía crítica y recuperó el registro revolucionario. Las figuras pioneras de Arturo Roy, Fernando Ainsa y Horacio Ceruti Bulberg acuñaron conceptualizaciones tales como función utópica, utopismo o lo utópico operante en la historia. Actualmente, los estudios sobre la utopía han cobrado un renovado auge tanto en el hemisferio norte como en nuestra América, al mismo tiempo que se reconoce la riqueza de las operaciones interdisciplinares. Sin embargo, el ámbito latinoamericano parecería evidenciar un retraso en cuanto a la articulación de las ciencias del discurso y los estudios culturales. Los estudios sobre la utopía en el marco de los estudios culturales y del pensamiento decolonizador
junto con las producciones de filósofos latinoamericanos sobre este tema, permiten reconocer en discursos utópicos con función estética o sin ella, modelos de ideologías políticas subyacentes. Y esto es lo más interesante. Este ejercicio puede develar matrices simbólicas colonialistas o, por el contrario, de intención independizadora. Para terminar, los fundamentos del conocimiento en nuestra América se encuentran en proceso de revisión profunda, lo cual supone prestar atención a las perspectivas teóricas globales. De así que consideremos contribuir a la construcción de alternativas epistemológicas y políticas emancipatorias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Bueno, seguimos ahora con Juan Carlos Vázquez Pérez. Sí, volvemos ahí al Zoom, que está desde México, conectado, gracias a la virtualidad. Ahí estamos. Ahí, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo mismo que le pedimos a Mauro, ya estamos cerca del cierre. Por favor, en lo posible no más de 10 minutos, si te alcanza para redondear la idea y demás. Y bueno, nos va a compartir su trabajo, Todos para Uno, de cómo el boom operó a favor de José Donoso. Te escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve por el tiempo que apremia, ¿vale? Entonces voy directo al grano. Un movimiento literario, cultural, editorial y hasta económico es la caracterización típica del boom hispanoamericano. Pero hay una perspectiva más que, aunque es obvia, y tal vez porque es obvia, ha sido poco considerada entre los críticos. El boom latinoamericano fue una red intelectual y cultural cuyos testimonios han quedado patentes en revistas, cartas y diarios que han estado saliendo a la luz desde la última década del siglo pasado. Esto se hace patente al observar detenidamente el proceso de edición, publicación y difusión de las obras de los escritores bajo el halo de este movimiento único de la literatura de las Américas. En esta nota ejemplificaré lo anterior con el impulso que José Donoso recibió durante la década de los 60 por parte de escritores y críticos relacionados con el boom y que derivó en la escritura de Lugar sin Límites y El obsceno pájaro de la noche. Si bien el boom puede limitarse a 4 o 5 escritores que tenemos bien ubicados, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, los alcances que tuvo son indefinibles, pues abarcó a varios autores que trazaron nuevos derroteros en nuestra narrativa. La mayoría de ellos se beneficiaron en el reconocimiento literario de América Latina a nivel mundial. En todo caso, el boom se trató de una conjunción espectacular, en palabras de Donoso, de escritores y circunstancias, las que detonaron el boom de la novela latinoamericana, entendido pues como el momento en que ésta se da a conocer ya al mundo entero. Yo no dudo en darle a José Donoso ese quinto lugar tan famoso en el escenario del boom. Algunos de los motivos que me llevan a esto es la intensa amistad que mantuvo con los otros 4 autores mencionados, su trabajo de la difusión de la literatura latinoamericana en Estados Unidos y el impulso que recibió de Carlos Fuentes, tanto como para escribir como para traducir su obra. Y por último, la publicación del obsceno pájaro de la noche en 1970, que muchos consideran que es la última novela del boom hispanoamericano. Hay otro gran motivo que me lleva a esto y es la escritura de la historia personal del boom de 1972, que algunos, de manera maliciosa, la consideran como un intento desesperado de José Donoso de autoincluirse en este movimiento, ¿no? Si bien hay algo de cierto ahí, no podemos negar que Donoso hizo un gran ejercicio de reflexión sobre el fenómeno literario que acababa de pasar, ¿no? Desde el 72, el boom, atendemos, termina en el 70, y entonces la publicación de la historia personal deja ver una conciencia de grupo que pocos escritores manifestaron al respecto. Recuerden que Cortázar, Vargas Llosa o Fuentes pues, poco hablaron del tema en esos momentos y cuando lo hacían eran preguntas expresas de reportero y casi siempre eran pues, con una intención poco positiva de pronto, ¿no? En este texto de Donoso se percibe una clara intención de integración en aquel grupo que ninguno de los demás autores desmienten.
y además deja ver que entre el chileno y los 4 escritores considerados dentro de ese fenómeno se percibe una relación de amistad y fraternidad que nos permite considerarlo parte del mismo. La otra razón está considerada es porque los otros miembros empezaron a impulsar de manera directa a Donoso. Recuerden que para ese tiempo José Donoso solo había escrito cuentos y Coronación. Entonces Fuentes lee Coronación y dice, pues ven para acá, ¿no? Empieza a llamarlo de pronto, ¿no? Estas críticas positivas que se estuvieron haciendo al respecto de la obra de Donoso están recogidas, las recogió hace unos años Laura Bocas, gracias al acceso que tuvo a los José Donoso Papers y a los Emir Rodríguez Monegal Papers en las universidades de Iowa y Princeton. Una de las primeras invitaciones que recibe Donoso a integrar un grupo proviene de Carlos Fuentes, en donde en una carta del 62 le dice que hay que inventar una fórmula o una revista que nos permita estar unidos, ser un fact of life ante el mundo literario nacional e internacional. A este indicio hay que agregar que es gracias a la intervención de Fuentes que Donoso logra la traducción y publicación de Carlos Fuentes, también en el 62, como lo recuerda el mismo Fuentes, ¿no? Está la cita de Fuentes, no la voy a poner, nada más él considera que es grotesco que esa novela no esté traducida, porque percibe que en ella hay algo más que un simple realismo como se estaba calificando en Chile, ¿no? Fuentes le pide a Donoso que le envíe su novela para que él la pueda enviar a los editores en Estados Unidos y vean la traducción, pero Donoso no lo hace porque considera que una novela de Chile no puede ser traducida, ¿no? Y le dice, no, pues es imposible que una novela chilena en este momento sea traducida. Sin embargo, su esposa, Pilar Donoso, se la envía a Carlos Fuentes, y Carlos Fuentes le llama y le dice, oye, ¿qué crees? Pues ya está la traducción, la va a publicar NOF, la va a publicar acá en Nueva York, ¿no? Y Donoso considera que esa es una broma cruel, pero al final sí la presentan, e incluso Donoso va a la presentación, ¿no? El empuje de Fuentes también se vio en la escritura y publicación de El lugar sin límites. Desde los primeros años de la década del 60, Donoso había proyectado una novela ambiciosa, El obsceno pájaro de la noche, que no lograba terminar. Y a esta presión de la crisis de escritura se le unió la económica, porque para salir de Chile, José Donoso había comprometido por $1,000, había comprometido la escritura de una novela, pero vio que le llevaba muchísimo más tiempo y no podía, y entonces decide arrancar un bracito de esa novela y empezar a trabajarla y darle forma, ¿no? Y el resultado, según cuenta tanto Fuentes como Donoso, es que en 2 meses de trabajo tuvo El lugar sin límites. La escritura la realizó en la casita de jardín que le rentaba Carlos Fuentes a Donoso, según entiendo también a un módico precio, ¿no? Y le presenta el manuscrito José Donoso a Fuentes y le dice, Fuentes, oye, esta novela es muy buena y no creo que la debas de utilizar para pagar una deuda absurda en Chile, mejor públicala aquí en México. Y iniciaron los trámites para que se interesaran por ella, y Joaquín Mortiz la publicó precisamente en México. No, Donoso tuvo que escribir otra novela para pagar su deuda en Chile, y fue este domingo, ¿no? Que las dos se publican en el 66 precisamente. Esto es muy importante porque Donoso a partir de ahí empieza a meterse bien al boom y comprende una cosa, que quizá no estaba tan preparado todavía para que él califica como su novela grande. A partir de ahí empieza la escritura ya bien firme del obsceno pájaro de la noche, que publicará hasta el 70, ¿no? También consideren que unos años antes de la publicación de esta gran novela del obsceno pájaro de la noche, y a través de la revista Mundo Nuevo, Emir Rodríguez Monegal puso en marcha algo que se llama la Operación Donoso, que consiste en publicar notas positivas, analíticas y profundas de la obra que ya había publicado José Donoso en Chile, incluidos los cuentos, ¿no? Esto para revertir las duras críticas que en su propio país el chileno había tenido, ¿no? Vean lo que le dice Monegal a Donoso, ¿no? Cito a Monegal. Acabo de recibir el prólogo para El obsceno pájaro de la noche. Me gusta mucho. Lo voy a publicar en el número siguiente, al que sale una larga nota mía, son 8 páginas de la revista, sobre el mundo de José Donoso. En esa nota trato de situar con la mayor profundidad posible tus 2 novelas y también tus cuentos, y espero que sirva de buen correctivo a las tonterías que se dicen por ahí, sobre todo en Chile, ¿no? Hasta ahí Monegal.
Cabe mencionar que estas notas de Monegal, las que describió, y le trazaba todo un plan para que Fuentes, para que Vargas Llosa y todos se unieran para escribir notas positivas, ¿no? Fue exitosa, todos esos se publicaron. Incluso Donoso fue adquiriendo fama, que después fue Fuentes el que le dijo, oye, no seas malito, escríbeme un prólogo para la muerte de Artemio Cruz, que se publicó en Salvat precisamente en el 71 acá, ¿no? Entonces tuvo un éxito ahí la operación Donoso. También Donoso contribuyó a la difusión de los escritores latinoamericanos. Ya no abundaré mucho en ello, pero en Estados Unidos, en Iowa, le propusieron la creación del Creative Writing en esta universidad en el 65, y le dijeron, tenemos estas obras traducidas, y él dijo, no, pues es basura, necesito que mejor traigan obras de Amado, de Rulfo, de Borges, y empezó a publicar varias cositas, ¿no? Y incluso solicitó que trabajaran con ya la traducción de La ciudad de los perros, que en ese momento todavía no estaba traducida, para empezar a llevarla a Estados Unidos, ¿no? Habló de Sobreres y Tumbas, de Arreola, de Márquez, de Leyero, de Lendi Lapiñón, de Borges, de Pacheco, Liceo Diego, Vallejo, Lezama Lima, Fernández Retamar, un montón. Hasta Eberto Padilla llevó a Estados Unidos, ¿no? Donoso, como gran lector que era. Termino ya, ¿no? Aunado a las relaciones de amistad, su labor de difusor de la literatura latinoamericana de su tiempo en Estados Unidos y su conciencia de grupo, creo que la publicación también del Obsceno Pájaro de la Noche ya no deja duda de que Donoso es un miembro de este grupo, ¿no? El apoyo que recibió fue recíproco. A 50 años de este boom de nuestra literatura, creo que es necesario apreciar la importancia de las redes intelectuales para la difusión de nuestras letras. Yo personalmente no me imagino la injusticia literaria que habría sido si Donoso no hubiera salido de Chile, gracias a ese club de amigos. Y como maliciosamente le han llamado al boom, ¿no? El club de amigos. Y tampoco puedo imaginarme a la narrativa latinoamericana sin ese gran monstruo muy afortunado que es el Obsceno Pájaro de la Noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por atenerte al tiempo, Juan Carlos. Muy interesante. Y bueno, damos paso a la última ponencia. Marta está conectada. Marta Susana Ramírez. A ver ahí, bien. ¿Me escuchás? Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola, sí. ¿Qué tal? Hola. Bueno, cerramos con... Bueno, ¿qué? Perdón, sí. Cerramos con tu trabajo, te presento, ¿sí? Marta Susana Ramírez, de la Universidad Nacional del Sur, Meditaciones de Mayo por Ezequiel Martínez Estrada, 1946-1958. Te escuchamos. 10 minutos como máximo, por favor, sí, porque... Lo más rápido posible. Bueno, gracias. Bueno, pero primero quiero agradecerte a vos, María, y que agradecerle a Adriana esta posibilidad de poder presentar este trabajo que es mucho más amplio, pero bueno, voy a tratar de minimizarlo como han hecho todos. Uno de los aspectos que yo encontré analizando la obra de Martínez Estrada es algo que como historiadora me llamó mucho la atención, y es el tema del Mayo, el concepto de Mayo y de la revolución. En el presente artículo realicé una reflexión sobre la narrativa de Ezequiel Martínez Estrada como analista de discurso, específicamente en el tratamiento de la Revolución de Mayo, pero en distintas obras. El ideal de la independencia, entiende el ensayista, se encuentra aún por realizar desde un nivel de abstracción teórica que cuestiona nuestros estudios históricos tradicionales de Mayo. Revela una novedosa y renovada mirada de la historia argentina con una marcada sensibilidad que parecía agotada hasta la publicación de Radiografía de la Pampa. Digo esto porque desde el punto de vista historiográfico, él marca una línea que hasta ese momento no se ha visto y tampoco se ha visto en los análisis que se hicieron hace unos años en el cumplimiento del bicentenario de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, entiende, fue un acto que se diseñó en los cabildos y en las iglesias. Nació en 1810 en Buenos Aires bajo los principios ideados por hombres como Mariano Moreno,
y estaba destinada para gente que vivía en la pobreza y en la ignorancia. En cambio, tuvo la particularidad de representar a gente adinerada. Él dice, textual, en Liniers y Álzaga se fusiló un sistema, como en Dorrego una idea. La independencia se había generado en la campaña, no en la ciudad, porque la misma no habría significado nada para el pobre, que permanecía en estado de abandono e ignorancia. El soldado de las guerras civiles desconocía para qué y por qué luchaba, porque nada significó para el pueblo que continuaba viviendo en la miseria. Mayo, dice, puso en movimiento, agitó e hizo circular un mundo paralítico, postrado, estancado, y produjo un simultáneo despertar de la conciencia de inferioridad en todo orden. En 1941, siendo presidente Ortiz durante la etapa de los gobiernos conservadores, en una revista de circulación, como es la revista Para Ti, escribe en mayo un artículo que lo llama Meditación de Mayo. Y el ensayista identifica la revolución como un acto de libertad, reconstruye la memoria sobre los ideales de Mayo, generando nuevos bloques de significación sobre este concepto y la noción de identidad y de ciudadanía argentina. Y dice algo que me parece muy importante. Dicen que Buenos Aires siga siendo España, lo digo teniendo en cuenta la actualidad, no podría decir que el interior sea la revolución. La capital del virreinato asumió la función de la metrópoli y ocupó la sede vacante de España. Ahí está el secreto de nuestras guerras civiles. En 1946 llega a la presidencia de la Nación Juan Domingo Perón bajo un liderazgo que lo habría fortalecido desde fines de 1943 como presidente de la guerra del presidente Ramírez. La figura de Perón fue percibido como el hombre fuerte, tal como lo sostiene Adriana Lamoso en su obra de Ezequiel Martínez Estrada. Muchas eran las expectativas que estaban puestas en este coronel para desplazar a comunistas y socialistas de los gremios por parte de sectores ultraconservadores y miembros de las Fuerzas Armadas. La clase obrera había crecido significativamente. En contraposición a la década del 30, los gobiernos peronistas podían identificarse por una lógica orientada a pensar el Estado como instrumento de cambio social. La acción de Perón consistió en otorgar una serie de beneficios a los trabajadores, facilitando la organización del movimiento sindical que fue el cimiento sobre el cual se sostuvo el justicialismo. A comienzos de 1945, el curso de la guerra mostraba la inminencia del triunfo de los aliados. La derrota definitiva de Alemania y Japón favoreció el ingreso de capitales alemanes y mano de obra calificada de la potencia derrocada, que profundizó en la sociedad argentina la lucha anticomunista, el antisemitismo y la persecución de inmigrantes judíos. Los enfrentamientos ideológicos de la posguerra entre nacionalistas, comunistas, socialistas y radicales generaron un clima de alta tensión que se expresaba en facultades, centros universitarios, periódicos y revistas, y que lleva a la entrega de un fracaso de negociación con el radicalismo, llega a la entrega del gobierno nacional al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un sector del ejército exigió la renuncia de Perón, que se hizo efectiva el 9 de octubre. En el discurso del secretario de Trabajo y Previsión y su posterior arresto en la isla Martín García, condujo a una contraofensiva del ejército y sindicatos que habrían aceptado los principios doctrinarios del coronel, quien en sus enunciados y arengas públicas sostiene su posicionamiento ideológico hegemónico y clasista y ubica a los peronistas como ellos y a la oposición como los otros o los adversarios. El 17 de octubre fueron los obreros quienes exigieron la libertad del coronel.
que estaba arrestado, como todos saben, en la isla Martín García. A partir del gobierno de Perón, la ritualidad peronista desarrolla una tarea silenciosa por el control de símbolos y actos que se extienden en escuelas y en ceremonias patrióticas. Es una cooptación del espacio público. Tanto el 1 de mayo como el 17 de octubre comienzan a tener un sentido diferente y una nueva resignificación de estas jornadas. En el discurso ante el Congreso Nacional, en su primera presidencia, Perón había hecho referencia a favor de quienes forjaron nuestra independencia, diciendo: en nuestra patria no se debate un problema entre libertad y tiranía, entre rosas y urquizas, sino ubica como enemigos a quienes llama provocadores a sueldo, descarriadas jovenzuelas. Con estas palabras anticipaba momentos de enfrentamientos ideológicos con la burguesía de la ciudad de Buenos Aires y la oligarquía de la sociedad rural. Este breve encuadre histórico nos permite comprender la significación que tuvo Mayo y la Revolución para Martínez Estrada, con un enfoque que contradice los supuestos sostenidos por el academicismo y el revisionismo histórico. En 1946 publicó 1810, Meditación de Mayo, que salió a la luz en una compilación que realizó Enrique Espinosa en 1969, como homenaje a la imagen de este ensayista y a su vez amigo. Martínez Estrada afirmó: entre quienes dicen volvamos a 1810 están los que pretenden volver al modelo de la colonia, es decir, a 1809, frente a quienes buscan regresar a los principios declarados en el Cabildo. Mayo fue una revolución donde pocos aceptarían enrolarse en sus filas. Es un ideal, ahí lo entiendo casi como un análisis de una utopía que él piensa, ¿no? Es un ideal, aunque lo despojen de su verdadero significado. Mayo es de la misma envergadura que el 4 y el 14 de julio. Por eso puede decir, Mayo es un paso tan avanzado y audaz en todos los órdenes de las actividades sociales que no ha sido continuado, no digamos superado como muchos lo creen, confundiendo el desarrollo mecánico de la cultura y la riqueza con el espíritu que vive dentro de él. Como programa político, social, ningún programa político del siglo pasado ni del que transcurre, citando a Martínez Estrada, se le pone a la par. Mayo es un estandarte que únicamente pueden seguir los hombres de verdad libres. Ahí responde, en cierta manera, entiendo que le está respondiendo al gobierno de turno, es decir, al gobierno del coronel Perón. Es decir, la prueba mejor que ningún otro alegato el hecho de que nuestro pueblo y sus instituciones son esencial y orgánicamente conservadores y antidemocráticos. En vano los políticos profesionales proclaman lo contrario, sobando otro poco la badana. Concluye que el programa revolucionario de Mayo era tan avanzado que en ese momento fuimos al frente y que ahora estamos a la saga. Según mi criterio, el enfoque que le imprime a Mayo fue el reflejo del malestar que un sector de intelectuales de la sociedad argentina presentaba frente al régimen peronista. Martínez Estrada se posiciona, como dice Skinner, en sus actos de habla, no como un simple opositor, sino como un enemigo de regímenes que coartan la libertad de expresión y de pensamiento. Levanta su voz enfrentando con sus publicaciones una política peronista de ahogo a la libre expresión. Su pensamiento no aceptó ataduras, siendo partidario de las libertades individuales y de los derechos humanos. El 23 de septiembre del 55, un golpe de Estado da fin a la etapa peronista. Martínez Estrada toma una postura crítica con las acciones que llevan a cabo estos militares. Critica los fusilamientos de la Revolución Libertadora del 10 de junio de 1956. Y ese mismo año publica en Cuadernos Americanos un nuevo análisis sobre la Revolución de Mayo, Moreno, Rivadavia y sus epígonos. Moreno es el sujeto
para Martínez Estrada, que iguala a la verdadera revolución, porque fue el único teórico de 1810, el mejor conocedor del estado social y económico de la época. Sobre este comentario funda las referencias de quienes fueron sus continuadores en la historia argentina. En el 57, en mayo del 57, en el periódico Propósito realiza una severa crítica a los partidos políticos y a los líderes que derrocaron al peronismo, quienes, según su criterio, no habían aprendido de la experiencia de un cuarto de siglo. En este artículo deja de traslucir su desánimo por la situación política que atravesaba el país y su desencanto fue factor decisivo que lo llevó a emprender sus viajes al este de Europa, a los países del este de Europa, y su posterior autoexilio a México en 1958. Para ser muy breve, voy a hacer esta conclusión. En primer lugar, considero que el escritor superpone dos dominios o dos imágenes, colonia e independencia, que se proyectan uno sobre otro en la búsqueda de una respuesta al interrogante que atraviesa nuestra historiografía y literatura argentina y latinoamericana sobre la Revolución de 1810, que facilita comprender la complejidad de nuestra identidad como nación y su realidad social. La ciudad, o mejor dicho, los intereses monopólicos de Buenos Aires con su poder militar y bursátil serán el triunfo de España colonial sobre la verdadera independencia y desarrollo de la nación. Nada más. Y muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por acortar ahí y ajustarse al tiempo, que estamos demorados, pero vamos a usar estos últimos 5 minutos para algún comentario que quieran hacer o alguna consulta. Yo, si me permiten, quería, como el martes, ¿no? Agradecerles a todos los expositores que nos acompañaron en las 2 jornadas, felicitarlos por el trabajo, muy variados, muy ricos, productivos, que dan cuenta, ¿no? Del espíritu de lo que queríamos proponer con Adriana, ¿no? En esta temática de las redes intelectuales y todos los trabajos dan cuenta de ello. Recién pensaba también, escuchando a Marta y a los demás, que estos trabajos dan cuenta de intelectuales que no solamente escriben sobre literatura, ya que estamos en un congreso de literatura, sino también sobre otras cuestiones que tienen que ver con la historia, con la cultura, con la sociedad. Entonces, realmente hacen honor a ese sustantivo, ¿no? O a esa característica de ser intelectual, como dice Altamirano, de pensar su tiempo, de ir más allá. Y aquí se han mencionado en estos 2 días nombres muy relevantes. Hoy sonó mucho Martínez Estrada, pero también Borges. El trabajo de Denis, por ejemplo, que da cuenta de estas publicaciones de Borges y Orozco, no en medios quizás a los que estamos acostumbrados, ¿no? Muy buenos esos objetos de estudio de la revista Claudia y El Hogar, o en este caso esas reflexiones sobre la Revolución de Mayo de Marta, y también trascender las fronteras, ¿no? Como en el caso del trabajo de Isabel, ¿no? Abordando a Diamela Eltit, una escritora chilena que está muy en boga, que es muy interesante, y este análisis de esta novela híbrida también, que es súper exquisita, y también el caso de Donoso, es decir, hemos recorrido diferentes países de América Latina en estas 2 jornadas, y cómo se van moviendo y relacionando estos intelectuales, estos escritores.
No sé si alguien quiere decir algo. Yo, bueno, eso quería aprovechar para felicitar a todos, para agradecer. Y bueno, en el caso de Adriana, ¿sí? Que, bueno, viene estudiando a Martínez Estrada hace un montón. Te felicito por el trabajo, me encantó. Y solamente quería comentar así rápido, ¿no? Lo interesante que es este planteo de generalmente se hace la crítica sobre la obra publicada, ¿no? Sobre estos 3 libros tan importantes sobre muerte y transfiguración, bueno, Leopoldo Lugones, hay crítica literaria, pero vos te estás situando en la génesis, ¿no? En la genealogía, y me parece muy interesante eso. Y estas previas que uno desconoce, es también un objeto raro, si se quiere, y me acordaba de este carácter polémico de Martínez Estrada, discutiendo 7 años por bueno, las condiciones de la publicación. Así que, bueno, me encantó. ¿Las fuentes que vos usás son las cartas? Funciona este micrófono. Sí, las cartas que... hay un archivo epistolar que se conserva en el archivo central del Fondo de Cultura Económica al que pude acceder, y la jefa del archivo me había dicho que ese material estaba sin explorar. Claro. Yo fui con otro objetivo, pero ella me aportó esa información, así que pude trabajar allí con esas cartas que están digitalizadas por derechos de autor, están allá. Bien. No están en la fundación. Y después crucé, bueno, después pudimos obtener una copia a partir de esa participación mía en esos días de trabajo. Y después crucé con otros materiales que fui encontrando. Bueno, ahí con todo un mapa de cruces, claro, que estoy reconstruyendo. Pero es toda una reconstrucción tuya, sí, o sea, de lectura tuya de esas cartas. Sí. Claro, no, me encantó, la verdad. Y bueno, acá también queríamos mencionar a Mayraya, está presente en el Zoom, porque, bueno, pasamos el video de ella, hubo una confusión en el programa, pero si ella quería estar, quería hacer un comentario, que, bueno, también nos encantó su trabajo sobre David Viñas. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, quería por un lado disculparme porque tuve una imprecisión, así que bueno, hicieron la presentación el martes y bueno, por supuesto quería estar para escuchar los comentarios, pero la verdad que el comentario que quiero hacer no tiene que ver con mi trabajo, sino con el de la MOSO también, porque justo, bueno, lo que presenté fue una parte de la tesis doctoral que hice sobre los vínculos de Viñas con Casa de las Américas, con el proceso cultural cubano, pero ahora estoy realizando una investigación que plantea un escenario muy parecido al que nos comentaba la MOSO, pero en el caso de Cuba, porque cuando fui a trabajar en el archivo de Casa de las Américas, también pude revisar cartas inéditas de Martínez Estrada que dan, bueno, este tono polémico del que estabas comentando ahora, y que, bueno, me sirven también para, o sea, la investigación que estoy ahora realizando, que es, bueno, una relectura del Martí revolucionario a partir del escenario que muestran esas cartas que están inéditas también en el archivo de Casa y que tienen que ver con esta misma actitud de Martínez Estrada, tanto con las editoriales como los escenarios culturales y políticos en los que fueron produciendo y publicando las obras. Que también en el caso del Martí revolucionario, bueno, se tardó un montón en publicar, y bueno, el tercer tomo, se publicó en México también. Así que bueno, ya me contactaré con ella puntualmente, pero bueno, quería hacer este comentario porque la verdad que me pareció, o sea, como que vamos en dos cuestiones ahí muy relacionadas, así que me interesa muchísimo el trabajo. Sí, Mayra, eso solo quería comentar. ¿Me escuchás? Sí. Sí, yo justamente dije lo mismo el martes, que escuchamos tu video e intervine haciendo un comentario sobre la presentación de todas las compañeras expositoras y me detuve especialmente tu presentación destacando el interés particular que
que supone tu trabajo, porque coincide plenamente con la investigación que yo estoy realizando y que realicé recientemente sobre esas redes de Ezequiel en Cuba, recuperando la correspondencia que, bueno, en este caso no pude presentar por cuestiones de tiempo, pero un adelanto salió publicado en un libro reciente publicado por la doctora Liliana Weinberg, de redes internacionales. Y lo estoy siguiendo al trabajo, lo estoy continuando con otras fuentes documentales, por lo cual es de sumo interés que pongamos nuestras investigaciones en contacto y en comunicación. Por lo cual agradezco mucho tu participación y especialmente que nos hayas acompañado hoy durante toda esta mesa, sabiendo que ya habíamos proyectado tu video y tuviste la gentileza y cortesía de estar presente acompañándonos, por lo cual queremos destacar también el valor de tu escucha y bueno, y escribirnos, pedirte que sigamos por vía mail, porque todo lo que presentaste realmente tiene amplia vinculación extremadamente estrecha con lo que estoy trabajando en este momento, así que va a ser buenísimo que podamos cruzar nuestros trabajos para darle espesor a la investigación. Así que bueno, un gusto y gracias. Bueno, gracias. Gracias, Iván. Bueno, y a los demás expositores nuevamente reiterar el agradecimiento que realizó recién Lourdes, destacar lo valiosísimo de sus presentaciones, la riqueza de sus trabajos y bueno, y la maravilla de que pudieron estar presentes, compartiendo con nosotros esta mesa y bueno, enriqueciéndonos mucho mutuamente. Así que muchísimas gracias y los aplaudimos desde Mar del Plata hacia todas las partes del mundo donde ustedes estén. Sí, también agradecer a la comisión organizadora del CELEIS, porque bueno, ha sido una nueva experiencia esta del formato híbrido y a pesar de las distancias, conectarnos con México, con España, Brasil, Bahía Blanca, Mar del Plata, así que bueno, muy contentas que haya salido todo muy bien. Acá los chicos que nos acompañan con el asesoramiento técnico, también la transmisión. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, si no vamos a tener que dejar la mesa para la mesa siguiente. ¿Alguien quiere decir algo? No, quiero una sola acotación. Quiero decir que me encantó muchísimo el trabajo de Donoso y realmente me pareció fantástico y también el de Asnés. Me encantó. Quiero decirlo, bueno, necesito expresarlo. Está bien. No sé si sirve. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias Marta por tu aporte también. Bueno, y yo a lo todos. hago desde historiadora, pero la historia justamente yo quiero mirar todo lo que analiza Martínez Estrada, que nadie lo vio como historiador. Y bueno, Claro. Yo creo que también es un gran historiador. Bueno, claro, es una figura tan productiva que da para todos. Sí. Así que Da para todos. sí. Yo soy fanática. Bueno, destacamos también el trabajo de Nicolás y de Mauro, porque no lo hemos apuntado específicamente, pero también muy buena el punteo, digamos, y el recorrido que han realizado sobre distintas categorías puestas en discusión. Así que, bueno, destacamos también el trabajo de los chicos. Ya mencionamos a Isabel, a Denise, sí. a Juan Carlos y Marta, así que también destacamos a Nico y a Mauro. Claro, en el caso de Nicolás y Mauro, más para la ciencia ficción, la utopía, ¿no? Esta beta, súper interesante también y bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Ojalá que compartamos algún otro evento, ojalá presencial o virtual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Hasta cualquier momento. Adiós. ¿Qué pasa? Ya está.